Si los Nefelim realmente existieron, sus huellas serían más grandes que cualquier paso humano. Piensa en ello un momento, una marca tan inmensa en el suelo que sería imposible de negar, una prueba de que seres colosales caminaron alguna vez sobre nuestro planeta. Pero, si esto fue real, surge una pregunta que nos perseguirá a lo largo de toda esta investigación. ¿Quiénes eran exactamente estas criaturas? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar apenas rastro? Hoy comienza la búsqueda. Bienvenidos al primer episodio, el día en que los gigantes caminaron sobre la Tierra. Acompáñame en este viaje a través de textos milenarios, leyendas olvidadas y evidencias que desafían nuestra comprensión de la historia. Todo comienza con una imagen que parece sacada de una película de fantasía, pero que algunos aseguran es completamente real. Imagina una huella gigantesca, marcada a fuego, en una roca antigua. La erosión del tiempo ha suavizado sus bordes, pero su tamaño es tan desproporcionado que desafía toda lógica humana. No estamos hablando de un caso aislado. Alrededor del mundo, desde Sudáfrica hasta la India, existen leyendas y restos que muchos atribuyen a seres colosales. Civilizaciones enteras han hablado de ellos, pero fue la Biblia la que hizo algo mucho más concreto. Les dio un nombre que resuena con misterio y poder: Nefelim. Para entender de dónde viene esta idea, tenemos que viajar más de 3000 años en el pasado, a uno de los textos más influyentes y enigmáticos de la historia. En el libro del Génesis encontramos una frase que ha desconcertado a teólogos, historiadores y curiosos durante siglos. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Así de simple, así de directo. Esta afirmación, escrita en una época donde los mitos y la historia se entrelazaban, sembró una de las mayores incógnitas de la antigüedad. ¿Se trataba de una simple metáfora para describir a hombres poderosos o tiranos? ¿O era, en cambio, una descripción literal de una realidad que hoy nos parece imposible? La ambigüedad del texto es precisamente lo que lo hace tan fascinante y ha abierto la puerta a un sinfín de interpretaciones. Pero el misterio no se detiene ahí. El texto bíblico profundiza en el origen de estos seres, y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Justo antes de mencionar a los gigantes, se nos habla de los hijos de Dios. El pasaje dice que estos seres vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. De esta unión entre lo celestial y lo terrenal nació una descendencia híbrida. Estos son los Nefelim. El texto no especifica que eran exactamente los hijos de Dios. Ángeles caídos, seres de otra dimensión, una antigua línea de reyes que se consideraban divinos. Sea cual sea la interpretación, la idea de seres superiores interactuando físicamente con los humanos para crear una nueva estirpe es un concepto tan potente que ha intrigado a pensadores durante milenios. Plantea una pregunta fundamental. ¿Hubo un tiempo en que la barrera entre nuestro mundo y otro superior se rompió? Ahora bien, si esto fuera solo una historia aislada en un único libro antiguo, podríamos descartarla como simple folclore. Pero no lo es. La idea de gigantes no es exclusiva de la Biblia. Es un eco que resuena en culturas de todo el mundo. Si miramos a Mesopotamia, encontramos las leyendas de los Apkalú, seres sabios y a veces gigantes que enseñaron a la humanidad. En la mitología griega tenemos a los titanes y los gigantes, seres colosales que lucharon contra los dioses del Olimpo. En Egipto, las inscripciones y estatuas a menudo representan a faraones de un tamaño sobrehumano, simbolizando su poder divino. Y si cruzamos el océano hasta Mesoamérica, las leyendas de los Cuinametsin hablan de una raza de gigantes que habitó la tierra antes de la llegada de los aztecas. Culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años narraron encuentros con seres enormes, poderosos y a menudo temidos.
¿Es solo una coincidencia? ¿O es que todas estas civilizaciones fueron testigos de lo mismo y lo registraron a su manera? Más allá de los textos, algunos investigadores señalan evidencias físicas. Construcciones megalíticas como Baalbek en Líbano, con sus piedras de más de 1000 toneladas, o Sacsayhuamán en Perú, con sus muros de rocas perfectamente encajadas, desafían lo que creemos saber sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo movieron y colocaron estas piedras con una precisión milimétrica, sin la ayuda de maquinaria moderna? Algunos teóricos sugieren que estas hazañas solo serían posibles para seres de una fuerza extraordinaria, seres de un tamaño muy superior al nuestro. Incluso se han encontrado fragmentos de armas antiguas, como espadas o hachas, de un tamaño y peso tan descomunales que un humano promedio apenas podría levantarlas, y mucho menos blandirlas en combate. ¿Eran armas ceremoniales o pertenecieron a guerreros que eran, literalmente, gigantes? Pero los textos antiguos no solo hablan de su tamaño o su fuerza, también nos pintan un retrato oscuro de su carácter. Las descripciones de los Nefelim y otras figuras gigantescas a menudo los presentan como seres violentos, corruptos y destructores. El libro de Enoc, un texto apócrifo judío que expande la historia del Génesis, los describe como criaturas de apetito insaciable que consumían todos los recursos de los hombres, y cuando la comida no fue suficiente, se volvieron contra la propia humanidad, devorándola. Se dice que enseñaron a los hombres a fabricar armas, a practicar la hechicería y a corromper sus caminos. En resumen, alteraron el orden natural del mundo, introduciendo una violencia y una depravación que no existían antes. Esta corrupción fue tan profunda y generalizada que, según los relatos, marcó el comienzo de una de las mayores catástrofes de la antigüedad. La presencia de los Nefelim en la Tierra no fue un simple evento curioso, fue una crisis a escala global. Según estas narraciones, su existencia desató una espiral de inmoralidad y caos que contaminó a casi toda la humanidad. La corrupción moral y espiritual fue tan grande que el mundo, tal como era, se consideró fallido, irreparable. Esta situación de crisis total preparó el escenario para un juicio de proporciones cósmicas, un reinicio forzoso para el planeta. El cielo se oscureció, cargado de nubes de tormenta, como si la propia naturaleza se estuviera preparando para purgar la tierra de la mancha que la cubría. La humanidad entera, corrompida por la influencia de estos seres, se enfrentaba a un juicio inminente, y entonces llegó. Según las narraciones de la Biblia y de muchas otras culturas alrededor del mundo, un diluvio universal fue la respuesta a esa era de violencia y caos. Mares enfurecidos, lluvia torrencial cayendo durante semanas, valles inundándose hasta que solo las cimas de las montañas más altas eran visibles. Un evento cataclísmico diseñado para borrar el mal de la faz de la tierra. Y con el diluvio, los Nefilim y su legado de destrucción desaparecieron bajo las aguas. O al menos, eso es lo que parecía. La gran inundación puso fin a una era, la era en que los gigantes caminaron sobre la tierra. Pero, ¿fue realmente su final definitivo? Aquí es donde la historia da otro giro inesperado y abre un misterio aún mayor. Siglos después del diluvio, cuando la humanidad comenzaba a repoblar la tierra, los gigantes parecen reaparecer en los textos. En el libro de los Números, cuando los espías hebreos exploran la tierra de Canaán, regresan aterrorizados. Describen a los habitantes de esa tierra como hombres de gran estatura, y mencionan específicamente que vieron allí a los Nefelim. ¿Cómo es posible? ¿Sobrevivieron algunos al diluvio? Quizás en lugares aislados, o como sugieren algunas teorías más extrañas, refugiados en algún lugar inaccesible. ¿O es que el mismo fenómeno que los creó la primera vez, la unión entre los hijos de Dios y las mujeres humanas, volvió a ocurrir? Esta aparente reaparición de los gigantes post-diluvio es uno de los mayores enigmas de la narrativa bíblica, y sugiere que la historia
de estas criaturas es mucho más compleja de lo que pensábamos. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que nos deja al borde del abismo. Si estos seres ya fueran los originales o una segunda generación, realmente existieron, si lucharon en batallas y dominaron tierras, ¿dónde están las pruebas físicas irrefutables? ¿Dónde están sus restos? Se han reportado hallazgos de esqueletos gigantescos a lo largo de los últimos siglos, pero muchos han sido desacreditados como fraudes o han desaparecido misteriosamente. Esto ha alimentado teorías de conspiración que sugieren que podría haber un esfuerzo deliberado por ocultar estas pruebas. Si un cráneo de piedra gigante, medio enterrado en la arena, fuera descubierto mañana, cambiaría todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. Así que la pregunta que nos queda es, si estos gigantes existieron, ¿dónde están sus huesos? ¿Y por qué? Si alguien los encontrara, querría mantenerlos en secreto. La búsqueda de los Nephilim apenas ha comenzado. Hemos arañado la superficie de los textos y las leyendas, pero las pistas más sorprendentes aún están por descubrirse. Si los Nephilim fueron reales, entonces algo enorme debió quedar enterrado bajo nuestros pies. Y si eso es cierto, la pregunta más inquietante no es si existieron, sino algo mucho más oscuro. ¿Dónde están sus restos? ¿Fueron destruidos o escondidos? A finales del siglo XIX, una extraña ola de noticias comenzó a recorrer el mundo. Circulaban informes de esqueletos gigantes encontrados en excavaciones de Norteamérica, Asia y Medio Oriente. En fotografías antiguas, apenas distinguibles, vemos a grupos de arqueólogos rodeando objetos inmensos, cubiertos por lonas, como si ocultaran algo demasiado grande para ser verdad. Curiosamente, a pesar del revuelo inicial, muchos de estos reportes nunca fueron oficialmente documentados. Simplemente se desvanecieron, dejando solo el eco de un misterio. Pero los rumores no surgieron de la nada. Por todo el mundo, diversas culturas antiguas dejaron estructuras colosales que aún hoy desafían nuestra comprensión. Montículos de tierra gigantescos, construidos hace miles de años, se elevan sobre el paisaje sin una explicación clara. Algunos investigadores independientes afirman que fue en lugares como estos donde se encontraron restos, Anormaumenchi, Granges. Aunque no se exhiben pruebas contundentes en la actualidad, la escala de estas construcciones nos obliga a preguntarnos, ¿quiénes las construyeron y para qué? El misterio permanece, grabado en la tierra misma. A medida que avanzaba el siglo XX, los testimonios de exploradores y arqueólogos comenzaron a dibujar un patrón preocupante. Según sus cartas y diarios personales, cada vez que se reportaba un hallazgo de huesos de proporciones extraordinarias, agencias oficiales parecían intervenir. Las historias hablan de restos confiscados, excavaciones cerradas abruptamente y un silencio impuesto sobre los testigos. No estamos afirmando que existió una conspiración organizada, pero los hechos relatados en documentos privados pintan un cuadro de prohibición silenciosa, donde ciertas evidencias simplemente no debían salir a la luz. Uno de los relatos más famosos proviene del año 1890. La historia cuenta que unos trabajadores que excavaban una colina en busca de grava se toparon con algo increíble. Un esqueleto humano que, según los informes, medía más de 3 metros de altura. El descubrimiento fue tan impactante que llegó a los periódicos locales de la época, generando un enorme interés. Sin embargo, el rastro de ese fósil se perdió misteriosamente. Pocos meses después, nadie supo a dónde fue a parar. Como tantos otros, el gigante de la Colina Roja se convirtió en una leyenda, un fantasma en los archivos de la historia. Más allá de los relatos, tenemos las mediciones, cuadernos de campo y anotaciones antiguas que han sobrevivido al paso del tiempo. Muestran bocetos y cifras que no encajan, medidas de fémures, cráneos y mandíbulas demasiado grandes
para pertenecer a cualquier ser humano moderno conocido. Antropólogos a lo largo de la historia han descubierto restos óseos que se salen por completo de las proporciones normales, aunque no siempre pueden confirmar su origen exacto o su datación. Estas anomalías anatómicas son una prueba tangible de que algo extraño se esconde en nuestro pasado. La evidencia no es solo física, sino también cultural. Si viajamos a Medio Oriente, nos encontramos con ruinas antiguas que parecen salidas de un cuento de gigantes. Relatos bíblicos describen camas de hierro de tamaño colosal, pertenecientes a reyes como Ogi de Basán, un gobernante descrito como un gigante. Y lo sorprendente es que la arqueología real parece respaldar, al menos en parte, estas leyendas. Puertas de piedra que pesan toneladas, tumbas ciclópeas que ningún hombre de estatura normal podría haber usado. Estas estructuras masivas alimentan la posibilidad de que los relatos antiguos no fueran solo metáforas, sino que tuvieran una base histórica real. Quizás la pregunta más desconcertante de todas sea, ¿a dónde fueron a parar los supuestos fósiles? A lo largo de los siglos pasados, numerosos esqueletos gigantes, hallados en todo el mundo, fueron enviados a prestigiosas instituciones y museos para su estudio. Se prometieron análisis, clasificaciones y exhibiciones. Sin embargo, si hoy buscamos en los registros modernos de esas mismas instituciones, no encontramos ni rastro de ellos. Los estantes están vacíos. Las etiquetas de espécimen faltan. ¿Fueron pérdidas accidentales, en mudanzas o incendios? ¿Fueron descartados por controversias científicas? ¿O hay algo más detrás de su sistemática desaparición? En la era digital, la búsqueda de pruebas se ha trasladado a Internet, un archivo infinito donde circulan fotografías históricas de supuestos gigantes. Es cierto, muchas de ellas han sido desenmascaradas como manipulaciones digitales o fraudes de feria, pero otras tienen un origen mucho más oscuro. Son fotos sin fecha clara, sin autor conocido, sin contexto verificable. Imágenes granulosas que nos muestran esqueletos descomunales junto a personas de aspecto victoriano. La línea entre la evidencia real y el mito se vuelve cada vez más borrosa, dejándonos en un limbo de incertidumbre. Entonces, si estos restos existieron, ¿por qué ocultarlos? La respuesta podría no ser una conspiración, sino una cuestión de paradigma. A finales del siglo XIX y principios del XX, la teoría de la evolución de Darwin estaba consolidándose como el pilar de la ciencia moderna. La existencia de una raza de seres humanos gigantes contradecía directamente las narrativas científicas de la época, creando un problema de clasificación imposible de resolver. ¿Eran una rama extinta? ¿Una especie diferente? Su existencia habría abierto un debate que la ciencia de entonces no estaba preparada para afrontar. Esto no prueba un ocultamiento deliberado, pero sí explica el profundo e incómodo silencio. La búsqueda de los huesos perdidos nos ha llevado por archivos polvorientos, excavaciones olvidadas y museos vacíos. Pero, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado? Antiguos relatos de diversas culturas hablan de gigantes cuyos restos no fueron enterrados, sino sumergidos. Leyendas sobre esqueletos colosales que reposan en el fondo de lagos oscuros, en abismos marinos, donde nunca pudieron ser recuperados. Si los huesos desaparecieron sistemáticamente de la tierra, podría haber gigantes enteros, perfectamente conservados, escondidos bajo el agua, esperando ser descubiertos. Si los Nephilim fueron reales, no vivieron aislados, vivieron entre humanos. Esta no es una simple hipótesis, es una idea que resuena a través de milenios, en culturas que nunca se conocieron, pero que describieron lo mismo. Han gigantes caminando entre nosotros, desde los desiertos de Mesopotamia hasta las heladas tierras del norte. La historia de la humanidad está llena de sus huellas. Hoy no vamos a hablar de mitos aislados, sino del eco global de una presencia
que desafía nuestra comprensión del pasado. ¿Estás listo para descubrir las civilizaciones que afirmaron haberlos visto? La historia comienza hace más de 4000 años, en la cuna de la civilización, en Mesopotamia. Mucho antes de que se escribieran las leyendas que conocemos, los textos sumerios ya nos hablaban de seres colosales. No eran monstruos sin nombre, eran reyes gigantes, héroes de una fuerza sobrehumana y guerreros de una talla que hoy nos parecería imposible. Las tablillas cuneiformes y los grabados en piedra nos muestran figuras imponentes, levantando animales como si fueran juguetes, cargando bloques de piedra que requerirían grúas modernas. Estas no son solo historias de fantasía, son los registros más antiguos de la humanidad y describen un mundo donde los gigantes no eran mito, sino una realidad palpable. Viajando hacia el oeste, llegamos a las costas del Mediterráneo. En la antigua Grecia, la idea de seres gigantescos no era solo un cuento, sino el fundamento de su cosmogonía. Antes de los dioses del Olimpo, existieron los titanes, seres de un poder y tamaño descomunal. Y antes de ellos, los gigantes, hijos de la tierra misma, figuras como Atlas, que sostenía el cielo, o los cíclopes, constructores de murallas imposibles, pueblan sus relatos. Las esculturas que hoy admiramos, con su musculatura y proporciones heroicas, podrían ser un eco lejano. Y si estas historias de dioses héroes no fueran invenciones, sino recuerdos distorsionados de encuentros reales, transmitidos de generación en generación, hasta convertirse en leyenda. En medio del vasto océano Pacífico, en la isla más remota del planeta, se alzan guardianes silenciosos. Los Moai de la isla de Pascua, gigantes de roca volcánica, nos observan desde hace siglos. Como una sociedad pequeña, con herramientas primitivas, pudo tallar, transportar y erigir estatuas de hasta 80 toneladas. La ciencia moderna ofrece teorías, pero las leyendas locales cuentan otra historia. Hablan de los Anaugp, hombres de gran estatura que caminaban por la isla. Dicen que los Moai se movían solos, animados por un poder llamado mana. Aunque no hay pruebas directas de gigantes, las tradiciones orales apuntan a que estos monumentos no fueron solo un tributo a sus ancestros, sino quizás un retrato de los seres inmensos que vivieron entre ellos. Cruzando el océano hacia el continente americano, las historias de gigantes toman un giro más oscuro. En las vastas llanuras y desiertos de Norteamérica, múltiples pueblos nativos comparten leyendas sorprendentemente similares. Los Paiute de Nevada, por ejemplo, hablan de los Sitka, una tribu de gigantes pelirrojos y caníbales que aterrorizaban a la región. Sus leyendas no son vagas, describen batallas feroces y cómo finalmente acorralaron a estos gigantes en una cueva, la cueva Lovelock, y les prendieron fuego. Sorprendentemente, en el siglo XX, excavaciones en esa misma cueva revelaron restos humanos de una estatura inusualmente alta y con cabellos rojizos. ¿Coincidencia o la confirmación de una historia aterradora? Ahora, viajemos al norte helado, a las tierras de los vikingos. En la mitología nórdica, el mundo no solo estaba habitado por humanos y dioses, sino también por los Jotuns, los gigantes de hielo y roca. No eran simplemente seres grandes, eran fuerzas primordiales de la naturaleza, habitantes de Jotunheim, un reino de montañas y glaciares eternos. Leyendas como la de Thor, luchando contra gigantes de fuerza colosal, eran parte central de su cultura. Pero, más allá de la mitología, en regiones nórdicas se han encontrado huesos de tamaño descomunal que alimentaron estas creencias. Para un guerrero vikingo, el enemigo más temido no era otro clan, sino estos seres ancestrales, cuya fuerza podía hacer temblar la tierra. Volvamos al mundo antiguo, a la tierra de los faraones. Egipto, la civilización de las pirámides y los monumentos eternos, también tiene sus susurros sobre gigantes. Aunque su mitología es compleja, existen alusiones a seres de gran tamaño, a menudo asociados con los propios dioses o semidioses que descendieron a la tierra en el Zep-Tepi, el primer tiempo. Murales
y jeroglíficos a veces representan figuras de una escala superior junto a los faraones, no solo por una cuestión de estatus, sino quizás como un reflejo de una creencia profunda. Se dice que estos seres ayudaron en la construcción de las primeras y más monumentales estructuras, moviendo bloques de piedra con una facilidad que aún hoy nos asombra. Los textos bíblicos, uno de los documentos más estudiados de la historia, son sorprendentemente específicos sobre este tema. No hablan de gigantes de forma genérica. Nombran tribus y localizaciones geográficas. Se refieren a la tierra de Canaán como un lugar habitado por hombres de gran estatura. Mencionan a los anaquitas, descendientes de Anak, a los Raphem, cuyo rey Og tenía una cama de hierro de más de 4 metros de largo, y a los Zusim y Emitas, descritos como un pueblo grande, numeroso y alto. Estas no son referencias aisladas, sino menciones repetidas y concretas, delimitadas en mapas antiguos. Esto sugiere algo más que un mito. Se asemeja a informes de inteligencia, testimonios de exploradores que volvían con noticias de un enemigo formidable. Imaginen la escena. Un ejército de hombres de estatura promedio, armados con lanzas de madera y escudos de cuero, avanzando por una colina, y en la cima, esperándolos, no un ejército igual, sino una línea de guerreros que los duplican en altura y fuerza. Textos antiguos, de todo el cercano oriente, describen batallas así, no como una fantasía, sino como un desafío estratégico y psicológico casi insuperable. Narran cómo la moral de los soldados se desplomaba al ver a estos campeones gigantes. La diferencia de tamaño no era solo una anécdota, era el factor decisivo en el campo de batalla. Luchar contra uno de ellos era enfrentarse a una fuerza de la naturaleza, una batalla que parecía imposible de ganar. Y de todas estas historias, una ha quedado grabada en la memoria colectiva, en la de David y Goliat. A menudo la contamos como una fábula sobre el valor venciendo a la fuerza bruta. Pero si leemos el texto antiguo, los detalles son increíblemente precisos. Goliat no es solo un hombre grande. Se describe su altura, casi 3 metros. Se detalla el peso de su armadura de bronce y el tamaño de su lanza, cuya punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Más importante aún, se le identifica como un descendiente de los gigantes de Gat, uno de los últimos reductos de los Raphem. No era un caso aislado, era el último de una estirpe. Un guerrero cuya mera presencia paralizaba de miedo a ejércitos enteros, desde Mesopotamia hasta la isla de Pascua, desde las leyendas nativas americanas hasta los textos bíblicos. Tantas culturas, separadas por océanos y milenios, nos cuentan la misma historia. Vieron gigantes, lucharon contra ellos, vivieron a su sombra. La consistencia es abrumadora. Pero si esto es cierto, si tantas civilizaciones afirmaron haber visto gigantes, si caminaron entre nosotros, lucharon en nuestras guerras y ayudaron a construir nuestros monumentos, la pregunta más importante sigue en el aire: ¿dónde están sus restos físicos hoy? ¿Dónde está la prueba irrefutable que silencia a los escépticos? En el próximo episodio, iremos en busca de esa prueba. Exploraremos restos, cráneos y huellas que podrían ser la evidencia física más cercana que tenemos de los Nephilim. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para no perderte el siguiente capítulo de este increíble misterio.